Señor y Dios, te damos gracias, Padre bendito, poderoso y eterno Rey del cielo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu infinita bondad, misericordia y amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos confiadamente ante tu trono. Podemos, Señor, llegar y saber que por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, somos aceptos, somos recibidos, tenemos entrada libre. Tú nos oyes y cualquier cosa que pidamos conforme a tu voluntad, tú la haces. Señor, gracias por todo. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos instruyas por tu palabra, que nos consueles, nos fortalezcas, nos capacites, nos des el discernimiento, Señor, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Señor, que podamos por medio de tu palabra crecer y así saber, Señor, cuál es la doctrina sana que hace bien a nuestras almas y cuál no, Señor, porque vivimos en un mundo, Señor, donde la mentira y el engaño abundan, pero creemos, Señor, que tu palabra nos enseña y tu Espíritu nos enseña. Por eso en esta mañana, Señor, abrimos tu palabra y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de ella, que hables a nuestra vida, Señor, y que hagas lo que tú deseas en nosotros. Muchísimas gracias por todo, Padre. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar en esta mañana. Te pido, Padre, para que les bendigas, para que, Señor, seas tú hablándonos, instruyéndonos en toda verdad y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por todo te damos muchas gracias, Padre amado, y colocamos todo en tus manos santas para la gloria y honra de tu santo nombre, en Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a continuar por el estudio que hemos traído. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos todos? Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Hasta ahí vamos a estar observando el texto en esta mañana. Lo primero que nos dice el versículo 18 es que a Dios nadie le vio jamás. Dios
no tiene cuerpo, ya que Él es espíritu infinito, invisible y eterno. Es verdad que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a los hombres en forma visible como ángel o como hombre. ¿Recuerdan algunos casos en los que Dios se haya manifestado en el Antiguo Testamento? Abraham. ¿A quién? Moisés. Abraham, a Moisés. Recordemos a Jacob allí en Betel. ¿Recuerdan cuando lucha con aquel ángel y finalmente coloca el nombre de aquel lugar Betel? Porque Jacob dice, este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. También Moisés, Aarón, junto con 70 ancianos de Israel, dice la Biblia que vieron a Dios, vieron a Jehová. De la misma forma, Manoa, el padre de Sansón, uno de los jueces, también. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pasajes? Si aquí la palabra en el Nuevo Testamento nos está diciendo que a Dios nadie le vio jamás, pero en el Antiguo Testamento encontramos varios textos en donde hombres vieron a Dios. Ya lo voy a ir explicando. Estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento no le revelaban a Él plenamente. Es decir, que no hubo un hombre en el Antiguo Testamento que viera a Dios en toda su plenitud, grandeza y toda su gloria. No lo hubo. Y es verdad que aunque hubo hombres apartados, por más buenas personas que fueran, ninguno se encontraba apto para ver a Dios cara a cara. ¿Por qué razón? Porque el Señor no lo podía ver. Porque si Dios se revela a un hombre mortal en toda su gloria, alguien decía, seguramente lo mata. Porque en el hombre hay pecado y Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces esa gloria, esa grandeza de Dios seguramente le quitaría la vida a este hombre. Por eso algún día cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y estemos frente a Él, tendremos, dice la palabra, cuerpos transformados y glorificados a la imagen del cuerpo de Cristo. Si no fuese así, nosotros no podríamos ver a Dios. Pero en contraste, dice, el unigénito que ha coexistido, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo del Padre. ¿Por qué Jesucristo puede expresar, revelar y manifestar a Dios de manera amplia y suficiente? Porque Él es Dios y porque ha existido con Dios por la eternidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de versículo 1 de este mismo capítulo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces solamente el Señor Jesucristo puede manifestar al Padre en toda su plenitud porque Él le ha conocido desde la eternidad. Es imposible saber algo de Dios y rechazar a Jesús. No se puede entender la deidad sin el Señor Jesucristo. Él es alguien que está íntimamente unido y ligado al Padre en todo. Ahora, cabe resaltar también que las
manifestaciones o apariciones de Dios en el Antiguo Testamento no corresponden a la primera persona de la divinidad, sino a la segunda. Entonces, teniendo esto en mente, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Isaías, Daniel, Manoah, ¿a quién vieron? Al Señor Jesucristo. Ellos vieron a Cristo preencarnado. Esa expresión que aparece ahí en el versículo 18, que dice que está en el seno del Padre, es una figura muy apropiada que nos habla de la gran intimidad que existe entre Cristo y Dios. La unión que hay entre el Padre y su Hijo es tan íntima que nuestra mente limitada y finita seguramente no lo alcanza a entender ni a comprender en toda su dimensión. Ahora, cuando dice que Él le ha dado a conocer, esas palabras significan literalmente exponer, explicar, revelar. Conocer a Cristo es conocer a Dios, es conocer al Padre. Recuerda cuando este discípulo le dice: muéstranos al Padre, y el Señor, ¿qué le responde a este hombre? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces hay personas que luchan y se esfuerzan por conocer a Dios, saber cómo es Él, y a esas personas les podemos decir: conoce a Jesucristo. Si deseas conocer a Dios, conoce a Jesucristo. Él es la expresión más clara, más contundente y más notable de Dios. A pesar de que el Señor, como ya lo dije, es la manifestación más clara de Dios, sin embargo me sorprende y entristece ver a hombres como los habitantes de la región de Gadara. ¿Los recuerdan? ¿Qué ocurre cuando el Señor llega a ese lugar de Gadara? Dice la palabra que hubo una tempestad. El Señor les había dicho a los discípulos: crucemos al otro lado. Hubo una tempestad, dice allí la palabra que el Señor reprendió al viento y a la tempestad, hizo bonanza, atravesaron el mar de Galilea, llegaron a la región de Gadara, y allí se encontraba un hombre que había sido terriblemente atormentado por una legión de demonios. ¿Recuerdan? Aquel endemoniado gadareno, no ganadero, gadareno. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El Señor le permite a estos demonios salir y dice que van hacia aquel hato de cerdos, y los cerdos se van por un precipicio al mar. Y luego los habitantes de aquella región, dice ahí el texto, que le rogaban al Señor para que se fuese de aquellas tierras. No querían que Jesucristo estuviese más en ese lugar. Y así como los habitantes de la región de Gadara, hoy en día hay mucha gente que le dice a Jesucristo: ¿por qué no te vas? No te quiero, no te necesito, el mundo me satisface más, para mí primero mis negocios, para mí primero mis cosas, porque eso era lo que pensaban los gadarenos. Al ver que todos esos cerdos se fueron al mar, ellos dijeron: no, o sea, esto es muy mal para nuestra economía, porque ellos vivían de cuidar cerdos. Y tristemente dice ahí la palabra que le rogaban al Señor para que se fuese de aquellas tierras. ¿Y cuántos hombres hoy en día le piden a Jesucristo que no esté
porque colocan a otras cosas por delante de él. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ahora Juan el Evangelista narra el testimonio de Juan el Bautizador, aquel testimonio que da sobre el Hijo de Dios, la manera en que presentó al Verbo viviente. A Jerusalén llegaron las noticias de que había un hombre por el desierto de Judea que estaba llamando a la nación al arrepentimiento porque vendría el Mesías. Obviamente que esto atrajo la curiosidad de todas las personas, incluso de los principales líderes religiosos y todo el pueblo en general. Y dice aquí Juan: este es el testimonio. La palabra testimonio que aparece aquí fue la misma que observamos en el versículo 7, en donde leímos: vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Qué hacía Juan el Bautizador? Bautizaba. ¿Pero qué hacía? Dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, el Mesías. La palabra que aparece aquí como testimonio significa una prueba que está más allá del ámbito material, una prueba legal y confiable. Y esto era lo que Juan precisamente hacía: dar testimonio del Señor. Ahora, ¿nosotros estamos llamados a hacer lo mismo? ¿Sí? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿En dónde? Y hasta lo último de la tierra. Es la misma función, es lo mismo. El ministerio de Juan nos demuestra que nosotros debemos hacer lo mismo: dar testimonio de Cristo la luz. Ahora habla aquí de los judíos, y ese es un término para referirse a aquellos hombres líderes de la nación de Israel que siempre estuvieron enfrentando al Señor y que se oponían, le atacaban y buscaban la oportunidad para tentarle y para hacerle caer siempre. Y estos hombres dice que enviaron a Jerusalén, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? No, los sacerdotes después que estaban sirviendo en el templo. El Sanedrín era el consejo, era una organización más importante que los sacerdotes, porque recordemos que había sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero los sacerdotes eran las personas que llevaban a cabo las funciones en el templo, las funciones más importantes, mientras que los levitas también eran servidores del templo, pero de las cosas más comunes, las labores más sencillas y simples. Y dice que estos hombres fueron comisionados para ir a donde Juan el Bautizador y preguntarle: ¿tú quién eres? Ahora, algo que me sorprende es que estos hombres religiosos principales de la nación de Israel tenían más valor por Juan y su linaje sacerdotal que por el mismo Señor Jesucristo. Mientras que a Juan lo veían como un profeta, dice la palabra, también hay varios pasajes donde dice que el pueblo tenía a Juan por profeta.
Sin embargo, al Señor Jesucristo le llamaban despectivamente el hijo del carpintero. Y al parecer no entendieron las palabras ni lo que Juan estaba diciendo. Tal vez venían a él, pero no entendieron muy bien su mensaje. Ahora, la pregunta clave con la que vienen a este hombre y le dicen: ¿tú quién eres? Ellos obviamente ya sabían el linaje de Juan, pero querían saber por qué este hombre estaba haciendo lo que hacía, por qué este hombre estaba predicando y hablando de estas cosas. Querían indagar sobre su obra y sobre su persona. Seguramente las multitudes que le seguían y toda la sensación que trajo su ministerio llevó al Sanedrín a considerar muy importante investigarle. Ahora, hay algo que también debemos de tener en cuenta, y es que Jerusalén en aquellos días se encontraba demasiado convulsionado. Hubo un silencio de parte del cielo por algo más de 400 años. No había habido nada de palabra de Dios por medio de ningún profeta. Ellos estaban esperando el Mesías, pero no un Mesías débil, no un Mesías que viniese a salvar del pecado, sino un gran conquistador, un hombre fuerte que llegara con ejércitos a liberar a Israel del yugo y de la esclavitud romana. Entonces, nadie se imaginaba a un Mesías crucificado en una cruz. Eso es tropiezo para los judíos. Hasta el día de hoy muchos piensan: no, pero es que ¿cómo va a venir nuestro Mesías? ¿Cómo vamos a pensar que nuestro Mesías sea un hombre en debilidad, muriendo en una cruz? Cuando ellos esperaban era a un conquistador tipo Alejandro el Magno. ¿Sí? Entonces eso no cabía para ellos. Y mandaron a preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. De esta forma tan enfática y tan especial, Juan dice inconfundiblemente: yo no soy. Da la idea de un hombre a quien repugna con santa indignación ser considerado como el Cristo. Ahora, al Juan negarse a sí mismo, él no estaba negando al Señor. Vemos que Juan fue un hombre que nunca aceptó honor para sí. Ahora, de acuerdo con el estándar del mundo, alguien que ostenta poder e influencia es una persona que tiene más derecho a determinar la verdad. Por eso encontramos a muchos por las noticias diciendo: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Sí los hemos visto? Pero a este predicador no le importaba para nada quién era él. Esa idea de creerse grande o de decir yo soy el profeta o yo soy el que prepara el camino al Mesías, no. Nunca se le pasó por la cabeza a Juan. Este hombre tenía una extraña apariencia. ¿Recordamos cómo andaba? ¿Cómo vestía? Pieles de animales. ¿Qué comía? Langostas y miel silvestre. A este hombre el pensamiento de celebridad nunca le vino a la cabeza.
¿Y nosotros cómo actuamos? Cuando alguien nos dice, ¿tú quién eres? Si alguien viene a nosotros y nos dice, ¿tú quién eres? ¿Qué le respondemos? ¿Usted no sabe quién soy yo? Porque si decimos todavía, yo soy el profesional, yo soy el reconocido predicador, yo soy el ungido de Jehová, o peor aún, yo soy el apóstol o el profeta, entonces no estaremos dando testimonio de Cristo. Me gusta lo que escuchaba hace poco, alguien me decía de un predicador que le preguntan, bueno, ¿y usted quién es? Y él no dice yo soy el teólogo, no dice yo soy el reverendo o yo soy el maestro. Él dice yo soy siervo inútil. Y esa es una buena apreciación de sí mismo. Porque cuando decimos yo soy siervo inútil, entonces Jesucristo es glorificado y no importa ni lo que somos ni lo que hacemos. Entonces, hermanos, no dejemos que el barro se nos suba a la cabeza. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice la palabra, cada quien piense de sí con cordura. No somos nada si no fuera por la gracia de Dios en nosotros. Versículo 21 y 22. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Si Juan no era el Mesías, el enviado, el prometido, entonces tal vez sería Elías. Los judíos esperaban que Elías volviese a la tierra antes del Mesías, antes del Cristo. Recordemos que en Malaquías Dios había hablado y dicho, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora vemos que hay una gran similitud entre la vida de Juan y la vida de Elías. Ambos se vestían con pieles de animales. Incluso geográficamente, los lugares por donde habitó Elías Tisbita fueron los mismos sitios por donde aparece Juan el Bautizador. Sin embargo, aquella comisión que representaba a los líderes religiosos deseaba saber si Juan era el Elías que había sido llevado al cielo en carros de fuego. ¿Recuerdan? Pero Juan les dice de una manera enfática y clara, no soy. Pero esta respuesta de Juan plantea una dificultad. Porque el Señor Jesucristo, hablando sobre Juan, dice claramente, este es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿Juan es Elías? ¿Juan es Elías? No, no es Elías. ¿Cómo lo podemos explicar? Porque dice la palabra que Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Es decir, que de la misma forma con que Elías estuvo predicando, de la misma forma en que Elías estuvo allí, recuerdan, en el monte Carmelo, frente a los profetas de Baal, y era el profeta de fuego, porque siempre que Elías daba una palabra, Dios hacía descender fuego del cielo, como en el caso de la comisión que iban hacia él, en el caso del holocausto también, cuando los profetas. Era un hombre grande, Elías era un hombre grande,
Y Juan venía en ese mismo espíritu y poder, pero él no era Elías. Él no era Elías. Al decir Juan, no soy Elías, él está diciendo, yo he venido como precursor del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Antes de la segunda venida vendrá Elías y predicará a Israel. Ahora, si vemos la profecía de Malaquías, tiene un concepto más escatológico, porque al finalizar las palabras habla del día de Jehová grande y terrible. Esto encierra un periodo de gran juicio y tribulación. Entonces, cuando Juan dice, no soy Elías, ¿está diciendo la verdad? Sí. Correcto. Juan dice, yo soy el precursor del Señor en su primera venida en humillación, pero Elías vendrá como antecesor a la segunda venida de Jesucristo en gloria. Y aunque estoy en el espíritu y poder de Elías, he venido antes del Mesías para redimir, mientras que Elías Tisbita vendrá antes de Cristo para reinar. Bueno, pero si no eres el Cristo, ni tampoco Elías, entonces por lo menos ¿eres tú el profeta? Dios había hablado por boca de Moisés y había dicho, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, si no era el Cristo, si no era Elías, entonces por lo menos sería el profeta. Y aunque Juan era profeta y hablaba en el nombre de Dios y profetizaba y la gente le escuchaba y creía su anuncio, sin embargo él dice, yo no soy el profeta por el cual me están preguntando. Porque el profeta del cual habló Moisés es una referencia directa al Señor Jesucristo. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que podemos ver que los judíos esperaban que el Cristo fuese otro distinto al profeta. ¿Sí? Porque le preguntaron por el Cristo y después le preguntaron por el profeta. Ellos esperaban a dos personas diferentes y lejos estaban de saber que el Cristo y el profeta serían uno y la misma persona. Y aunque Juan era un auténtico profeta de Dios, sin embargo, él no era el profeta por quien le estaban preguntando. Entonces, otra vez su respuesta fue apropiada, verdadera y pertinente. Habiéndoles agotado todas las posibilidades conocidas, esta delegación se vería confundida volviendo a Jerusalén sin esperar una respuesta concreta. Entonces le piden a Juan, versículo 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esa palabra respuesta a los que nos enviaron deja ver claramente que los que estaban interrogando a Juan no eran personas preguntando sin fundamento, sino que era una comisión enviada y delegada directamente del Sanedrín, del Consejo Judío. Y ellos iban con el propósito de indagar y de hacer un informe especial de lo que habían descubierto. Pero vemos que Juan no presenta ninguna credencial personal. Ya más adelante observaremos que él dice, yo no soy ni el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, yo simplemente soy la voz de uno que clama en el desierto. Lo único que tenía Juan como propósito en su vida y en su ser era preparar el camino ante la llegada inminente del Rey. Y qué grandioso ejemplo nos da este siervo
qué hombre más austero que solo desea testificar a Cristo, la luz del mundo. Y nosotros, como reflexión práctica y como aplicación, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Deseamos ser reconocidos? ¿Deseamos ser admirados? ¿Deseamos ser reverenciados? Todavía respondemos, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿O estamos menguando para que Jesucristo crezca? Estas fueron las palabras de Juan. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Y eso es lo que debe pasar cada día en la vida de un creyente. Más de Cristo y menos de nosotros. Que Cristo sea glorificado y nuestro ego quede rezagado a un lado. Esto es algo muy importante en lo que debemos meditar y, si es necesario, pedirle al Señor para que nos ayude a cambiar.